Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, pues introduciéndonos ahora un poquito en el mundo de la paleozoología, vamos a hablar un poquito de qué es la paleontología. Es la ciencia que proviene de la palabra paleo, onto y logía, es decir, paleo antiguo, onto seres y logía tratado, es decir, que la paleontología se puede definir como el estudio o tratado de los seres antiguos, de modo que esta ciencia se encarga de contestar 4 simples pero importantes preguntas, que son: ¿cómo eran los organismos vivos?, que se contesta mediante la morfología; ¿cómo vivían?, que se contesta mediante la ecología; ¿dónde vivían?, que se daba por la paleobiografía; y ¿cuándo vivieron?, que sería la datación, que se da sobre todo por métodos geográficos. Bien, en su conjunto esas 4 preguntas engloban lo que estudiaremos en este tipo de vídeos y en definitiva también lo que conocemos como la historia evolutiva. Muy bien, dicho esto, el objetivo de estudio de la paleontología y todas las respuestas a esas preguntas se obtienen de los fósiles. Esas son las herramientas para contestarlas. ¿Cómo se puede definir que los fósiles sean las herramientas? Pues pudiendo ser diferenciados en 2 tipos muy importantes. Podemos hablar de fósiles directos, que son todos aquellos que se reconocen por formar parte del cuerpo del animal o por ser el animal entero, pudiendo ser parte esquelética o no. Por ejemplo, estar entero o fragmentado es una de las cosas que va a definir que un fósil sea de una forma u otra, y pudiendo estar también alterados o no químicamente. Los más comunes a destacar son los ictiosaurios, como por ejemplo que eran un tipo de pez muy similar a lo que conoceríamos a día de hoy como un pez espada, pero en un estado mucho más antiguo y extinto a día de hoy. Y los Scythioponyx, que tienen esqueleto y restos del intestino grueso que quedaron plasmados siendo una fusión de directo con indirecto. Con estos individuos y con estos fósiles se os definen a los fósiles así directos más comunes o que podrían ayudaros. Los fósiles indirectos, por su parte, estos son los que se encuentran en las formas como las pisadas, las huellas, las pistas, las perforaciones, los moldes, las impresiones, etcétera, que se dejan de forma indirecta y por culpa de los organismos vivos que acaban dejando esas huellas o esas marcas fósiles. En algunos casos, que son poco comunes y que se encuentran ambos fósiles unidos o ligados, dándose mucha cantidad de información sobre el fósil y el medio en que vivía o forma de vida. Por ello pondremos unos ejemplos, como es el caso de la asociación del fósil directo e indirecto, como el Ammonites, que deja su marcha de forma que se desplaza y su fósil al final de dicha marcha. Por otro lado, está el ejemplo del cangrejo ballenero, que se encuentran las huellas en la impresión y el fósil al final de dichas huellas. En esta línea también encontramos los elementos esqueléticos y no esqueléticos, que permiten ver tegumentos en muchos casos de crías. Los tegumentos, os recuerdo que son los fragmentos de la piel, por ejemplo, de nosotros, por ejemplo, pues sería la queratina que se nos cae de la piel, ¿no? De modo que muchos embriones tienen la forma del huevo y parece que es de queratina o un osteodermo, también llamado, de modo que en cualquier caso el aspecto exterior o en vida también nos da muchos datos. Pero también hay evidencias de muestras o restos no esqueléticos, como pueden ser, por ejemplo, de plumas, que se encuentran en el yacimiento, por ejemplo, de las Ollas, que hay en Cuenca, que yo esto ya os lo he dejado por redes sociales, que tenéis que ir a ver ese maravilloso museo de Castilla-La Mancha, que está orientado en muchísimos fósiles encontrados en las Ollas. Es un sitio maravilloso en Cuenca, de verdad, por favor, ir a verlo, recomendación absoluta y rotunda. Pudiendo ver allí unos fósiles impresionantes, también se ve esto que os estaba comentando. También se pueden ver plumas que salen directamente de los dedos de las manos de un ave,
digo manos muy entre comillas, por cierto, o dinosaurios de la época del Cretácico. La información esencial para estudiar el vuelo y la composición, de hecho, sale de este tipo de fósiles. Además, encontramos pelos de mamut que se encuentran con 30 a 50.000 millones de años, de modo que la preservación de estos mamuts tan antiguos, aunque también los hay más modernos, debido a la favorecida sí, básicamente es debido a que se favorece mucho que la parte de los mamuts que se encuentra en el hielo, al quedar congelada, pues se encuentra también los cerebros, por ejemplo, mejor conservados gracias también al azúcar que acumulan. Y se encuentran así los dos casos destacados de Illuva y Dima, que pudiendo analizarse incluso realmente se ha estudiado el ADN y se pueden tratar actualmente sabiendo que son mucho más cercanos estos mamuts tan antiguos a los elefantes asiáticos que encontramos a día de hoy en nuestro día a día, en nuestra biodiversidad actual. Dicho esto, hay, como hemos dicho, esos elementos no esqueléticos, pero también estos elementos no esqueléticos cada vez son más numerosos, de modo que actualmente se encuentran cada vez más, aunque durante mucho tiempo se pensaba que no se podrían encontrar elementos así. Por ello, actualmente se debe de fijar todo buen paleontólogo en cuanto mira un fósil, no solamente a mirar el fósil, sino su entorno y asimismo plantearse cómo extraer dicho fósil, permitiéndonos así abrir nuestro nuevo campo de estudio, de visión y de encontrar más cosas a nuestro alrededor y no solamente, insisto, los huesos y o el fósil concretamente. Y esto es lo que va a hacer toda la paleontología, estudiar por tanto tanto la parte más fósil como todo lo que rodea al fósil, porque normalmente suele haber hallazgos muy interesantes. De hecho, ha pasado que cerca de donde se encuentra un registro, por ejemplo, de los huesos de un dinosaurio, aparecen también asociadas a algunas huellas o pisadas de ese dinosaurio o de otros dinosaurios de otras especies. Y esto nos dice mucha más información de la que os podáis imaginar a nivel paleoecológico y de la paleozoología, por supuesto. Siendo así evidencias directas o indirectas que en cualquier caso existen y sean fósiles esqueléticos o no, la paleontología abarca todo este conocimiento y lo que hace es estudiar también a su vez la interacción organismo-organismo, como os estoy comentando, porque muchos fósiles, tanto indirectos como directos, presentan asociaciones e interacciones entre ellos. Uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, serían las perforaciones de una piedra que sacando un molde de él salen los dientes del Tyrannosaurus. Gracias a la datación y demás, se concluye de hecho en la etapa en la que ha debido de producir esa mordida. O por ejemplo el Triceratops, que siempre se debatió con por los cuernos que tenía y tal, si se encuentran a sí mismo como individuos que saben que tenían cuernos, pero no la utilidad de estos, pues para ello la paleoetología ha propuesto que los triceratops usaban sus cuernos para defenderse, pero es difícil de demostrar porque esto se basa en un encuentro de una perforación en el cráneo de uno de otro, o sea, en el cráneo de otro dinosaurio que se encontró cerca de los huesos de un triceratops. Pero como os digo, esto es un poco complicado. También hay que tener en cuenta, por supuesto, como siempre, el método científico en una ciencia tan difícil como es la paleozoología, o mejor dicho, toda la paleontología y todos los estudios de los fósiles, y la interacción del organismo-sustrato, que son bastante más evidentes y quizás más sencillos de demostrar que los anteriores, también se encuentran como el estudio de la paleontología. Por ejemplo, el fósil Psittacosaurus, que pertenecen a los plesiosaurios, que nos encontramos, por ejemplo, con gastrolitos, que además actualmente se encuentran en los cocodrilos o en las aves y que se dice que ayudan a la digestión y mezclan la alimentación, de modo que es una hipótesis igualmente difícil de refutar como las anteriores, pero las pistas de la locomoción o huellas son mucho más evidentes y además tenemos menos tendencia a la especulación, de modo que se encuentran en los, por ejemplo, en los Cayos de La Rioja y en el Cretácico inferior concretamente se han datado como una interacción del organismo con el sustrato, de modo que son unos fósiles indirectos que nos podrían apoyar en esta hipótesis que acabamos de comentar y que se está todavía investigando, al menos que yo sepa. El registro fósil es o representa solo una pequeña parte, por tanto, de la vida del pasado. En realidad, esa frase se cumple con la representación de la vida del pasado, ya que son restos de organismos y aunque pertenecieron o no a la naturaleza orgánica, dan algún resto o señal que permite el registro, de modo que nos da el registro fósil y, como digo, todo lo que va acompañado a él. Las rocas sedimentarias, que sean rocas ígneas, etcétera.
Todo eso favorece el conocimiento del registro fósil y por tanto nos informa sobre la vida del pasado y de nuestros antecesores o ancestros. Asimismo, los fósiles proceden de organismos que han producido algún resto, como digo, o señal que se ha conservado de alguna forma material en nuestro entorno o en nuestros medios. De manera que el registro fósil de los animales y el de los vegetales en menor proporción, desgraciadamente, pero hay un amplio registro fósil, insisto, sobre todo más de animales que incluso de plantas, ¿no? Las plantas hay que tener en cuenta que es un poco más complicado porque las hojas son no tienen, o sea, no hay. Una de las cosas que hace que, por ejemplo, encontremos una gran variedad de animales es porque muchos tienen esqueleto. Entonces es más fácil encontrarlos. También es más fácil encontrarlos fuera del agua que dentro del agua, ¿vale? Pensar un poco también en todas esas condiciones para cuando hablamos de la paleontología. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.